En casa hay vida y adoración. El siguiente devocional es para que lo disfrutes en familia. Buenos días, hermanos. Qué gozo hay en mi corazón porque estamos otra vez juntos para meditar en la palabra del Señor. Hoy continuamos con el estudio de la fidelidad de Dios en el libro de los Salmos. Y hoy vamos a leer y a meditar en el Salmo número 106. Hagamos una oración. Te damos gracias, Señor, por que nos regalas este lindo día. Tu presencia está con nosotros y vamos a aprender tu palabra porque el Espíritu Santo nos enseñará. Nuestro corazón está dispuesto, Padre, y te agradecemos porque tú vas a darnos tu palabra maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 105 termina con la palabra aleluya y el 106 empieza con la misma palabra aleluya. Esta expresión se encuentra muchas veces en la palabra de Dios y significa alabemos todos a Dios, aleluya. Una expresión que se escucha en el cielo y en la tierra, del corazón de los redimidos del Cordero de Dios por Cristo Jesús. Al meditar en el Salmo 106, vamos a encontrar un contraste muy fuerte con el Salmo 105. Entre tanto que el escritor en el Salmo 105 alaba al Señor por sus maravillosas obras hechas en favor del pueblo de Israel, en el Salmo 106 hay un recuento de todos los pecados de un pueblo rebelde y malagradecido. Lo triste es que es el mismo pueblo. Veamos lo que el Espíritu Santo nos enseña entonces en este Salmo 106. En primer lugar, el salmista alaba a Dios por su bondad y su misericordia. El versículo 1 dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No debemos olvidarnos que todo cuanto somos y tenemos es el resultado de la preciosa bondad de Dios y de su grande misericordia. Por la bondad y la misericordia de Dios hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, sanados de las enfermedades, liberados de toda esclavitud del maligno y hechos hijos de Dios y herederos de sus riquezas eternas. El salmista pregunta en el versículo 2, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? La respuesta es, todos los que hemos sido salvos, todos los que hemos recibido sus favores y beneficios, contamos las maravillas de Dios, anunciamos sus poderosos hechos y proclamamos su grandeza y poder, su justicia, santidad y perfección. Por supuesto que de los incrédulos y de la gente que no teme a Dios, no se puede esperar que le alaben y cuenten sus obras maravillosas. Todos nosotros, los hijos de Dios, le alabamos y contamos sus obras grandes y maravillosas. Gloria a Dios, aleluya. En segundo lugar, el salmista clama a Dios que se acuerde de él y también de su pueblo Israel. Versículos 4 y 5. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. El salmista clama a Dios que se acuerde de él, que lo visite con su salvación, que le permita disfrutar del bien y la alegría de Israel, el pueblo de Dios. Nos encontramos con un hombre que se pone delante de Dios no solo por su vida, también por la vida del pueblo de Dios. Asegura el escritor que Dios le ha hecho mucho bien a su pueblo. Él es testigo que Dios ha sido bueno y muy bueno con Israel. El salmista se identifica con los pecados de su pueblo. Se alegra también de la salvación que Dios le ha dado a su pueblo y agradece su eterno amor. Le ha salvado de sus enemigos, le ha perdonado los pecados de rebelión e ingratitud y lo ha llevado a disfrutar de la alegría de la libertad. Él también anhela estar alegre, gozoso y agradecido por la bondad y misericordia de Dios que ha manifestado a su vida y también a su pueblo.
Lo que encontramos en tercer lugar es que el salmista reconoce que también en su época ellos han pecado contra Dios como sus padres al salir de Egipto. Versículos 6 y 7. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar Rojo. Notemos que hay un reconocimiento personal y sincero de haber pecado contra Dios, y manifiesta que esa herencia de pecado la habían recibido de sus padres, de sus antepasados. Esa es la naturaleza del ser humano. Hemos hecho de manera cotidiana lo que hemos visto hacer a nuestros padres. Nuestros padres pecaron contra Dios y nosotros también hemos pecado contra Dios. Ahora bien, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y a partir de ahí hay una nueva naturaleza heredada de Cristo, la cual es de Dios, y por tal motivo somos libres para disfrutar de los beneficios de ser hechos hijos de Dios. En cuarto lugar, el salmista hace un recuento específico de las obras maravillosas que Dios había hecho en favor del pueblo de Israel, relacionándolas con los múltiples pecados que ellos cometieron. Entre los versículos 9 al 15 se cuenta que Dios abrió el mar Rojo y les hizo pasar en seco. Los salvó del ejército de Faraón, haciendo luego que dicho ejército muriera ahogado. Allí ellos creyeron y alabaron a Dios. Para luego contarnos que muy rápido se olvidaron de lo que Dios había hecho en su favor. Decidieron vivir desordenadamente, tentaron a Dios y se rebelaron contra Él. Por tanto, ellos fueron llevados a la muerte como consecuencia de sus pecados. Qué fácil es olvidar las bondades de Dios y volver el corazón al pecado. Debemos aprender que no debemos ser desagradecidos con Dios. No solo debemos recordar sus obras maravillosas, sino también dar gracias y bendecir a Dios. En quinto lugar, encontramos que ellos experimentaron envidia contra Moisés y Aarón y se rebelaron contra ellos. Esto lo hallamos en los versículos 16 al 18. Hablaron contra los siervos de Dios, varias familias se rebelaron y desafiaron a Moisés y a Aarón. Les juzgaron y los expusieron frente al pueblo injustamente. Dios trajo mortandad sobre el pueblo, y allí murieron aquel día Datán, Abirán y Coré, jefes de familias, quienes motivaron al pueblo a la rebelión, y muchos de ellos murieron aquel día. La enseñanza que esto nos deja es que no debemos rebelarnos, hacer juicios injustos, criticar y murmurar contra los que temen y sirven a Dios, porque podemos incurrir en cosas injustas y determinantes, por las que vamos a experimentar disciplina y mano fuerte de Dios. Podemos reclamar y en algún momento pedir aclaración sobre asuntos que no son transparentes para nosotros, pero con respeto y consideración para con los siervos de Dios y para con cualquier hermano de la iglesia. La rebelión siempre está motivada por deseos impuros y perversos, y nada de esto es respaldado por Dios. Dios nos ayude para hablar con sinceridad, aclarar y mantener respeto por todos en el cuerpo de Cristo y por los que sirven al Señor. Vemos en sexto lugar que el salmista recuerda que el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y lo adoraron cambiando a Dios por un ídolo, un Dios muerto. Esto lo encontramos entre los versículos 19 al 23. Se volvieron a la idolatría. Habían salido de en medio de una cultura idólatra, adoradora de dioses muertos y falsos. Por 400 años vivieron esclavos en Egipto. Varias generaciones aprendieron a ser idólatras y paganas. Cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron en un instante del Dios eterno, quien les había salvado y les había hecho obras maravillosas y formidables. A no haber sido por el clamor e intercesión de Moisés a favor de ellos, Dios los habría destruido por completo. Fue tan terrible el pecado de idolatría que aprendieron de los paganos a ofrecer y sacrificar a sus hijos a Baal, una estatua muy grande,
la cual era un horno ardiente. Allí en los brazos de ese Dios colocaban a sus hijos hasta morir calcinados. No hay pecado más abominable delante de Dios que la incredulidad, la cual conduce a la idolatría, al ocultismo y a toda clase de pecado. Esto es decidir por la muerte, abandonando la vida. En séptimo lugar dice el Salmo que aborrecieron la tierra que Dios les había prometido. Lo encontramos entre los versículos 24 al 27. No le creyeron a Dios. Decían que Dios les había sacado de Egipto para matarlos en el desierto y que la promesa de la tierra prometida era falsa. Murmuraron contra Dios. Todo el tiempo era murmuración y queja. ¿Quién puede ser feliz viviendo así? Desearon volver a Egipto o morir en el desierto, y por supuesto que esa generación adulta murió en el desierto. Estamos en Cristo y vamos camino al cielo. Debemos permanecer fieles y constantes en el Señor. Jamás retrocedamos. Caminemos de su mano y vivamos felices con lo que somos y con lo que Dios ha dado a nuestra vida y nos ha prometido. Creamos a Dios. Él nos lleva hacia la patria celestial, a las moradas eternas, las cuales Cristo fue a preparar. Hemos visto el recuento serio y contundente que hace el salmista de todos los hechos poderosos de Dios y también de los pecados del pueblo. Hemos visto las consecuencias de la rebelión, la murmuración y la ingratitud. También hemos visto las manifestaciones del ardor de la ira de Dios y por supuesto se narra cómo Dios tuvo misericordia y les perdonó. Dios los libró, les sanó, les restauró y al final les introdujo en la tierra que les había prometido. Dios es fiel y jamás se olvida de sus promesas. Para terminar, el salmista pide a Dios que les salve y les recoja de donde fueron esparcidos por causa de sus pecados, y decide que es bueno alabar a Dios y darle gracias por la manifestación continua de su bondad y de su misericordia. El último versículo del Salmo dice: Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Concluyamos de esta manera. Aleluya, alabemos todos a nuestro Dios. Es bueno recordar, contar y agradecer a Dios por sus favores. Oremos por nuestra nación. Pidamos que Dios tenga misericordia de Colombia. Amemos nuestro país y clamemos continuamente por él, por todos los habitantes de nuestro país, y oremos también por los habitantes de toda la tierra, que conozcan al Señor, que lo amen y que sean salvos eternamente. Gloria a Dios, aleluya. Bien, mis hermanos, vamos a concluir con una oración. Señor, te damos gracias por esta tu preciosa palabra. Hoy hemos aprendido que es bueno ser fiel a ti, no olvidarnos de tus favores y de tus beneficios. Los recordaremos día a día, Señor, porque eso nos permitirá confiar en ti siempre. Te agradecemos porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y también pedimos perdón por nuestros pecados, por los pecados nuestros, de nuestras familias y de nuestra Colombia. Pedimos perdón, Señor. Que la salvación venga sobre esta nación y que la gloria de Jehová cubra esta tierra. Muchas gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les deseo un feliz día, mis hermanos, y que estemos en comunión, en armonía y en paz. No dejes de orar. Aparta un tiempo especial para Dios. En casa hay vida y adoración.